Muy buenas a todos, mi nombre es Octavio. Estamos, como ustedes saben, hicimos una serie de videos para la primera materia de la facultad, Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales, y ahora preparamos una especie de bonus track que son básicamente 5 preguntas por bolilla de cada cátedra. Bueno, comenzamos con la cátedra 1, con la primera bolilla. ¿Qué son las universidades y qué funciones tienen? Como primera pregunta. En segundo lugar, ¿qué impacto tiene la Revolución Francesa e Industrial en este proceso universitario? En tercer término, les queremos consultar sobre objetivos y principios de la reforma universitaria. Uno de los principios de la reforma, clave para garantizar la accesibilidad popular, se da con un decreto en el año 1949. ¿Cuál es? En tercer lugar, ¿qué es el cogobierno y el gobierno? ¿Y cómo podemos trasladar estas definiciones a nuestra facultad, a nuestra casa de estudios? Y en último lugar, quinta pregunta, ¿qué es la extensión universitaria? Seguimos con la bolilla 2 de la cátedra 1. Estas son nuestras 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué se entiende por método científico? Como segunda pregunta, ¿qué es un paradigma? En tercer lugar, les proponemos que contesten qué son las ciencias sociales, en qué se diferencian las ciencias formales y las ciencias naturales. En cuarto lugar, ¿cuáles son las diferencias entre un método cuantitativo y cualitativo? Y en quinto lugar, ¿qué es la interdisciplinaridad? Seguimos con la bolilla 3, las 5 preguntas. Primero, ¿a qué se refiere el concepto secularización? ¿A través de qué procesos históricos clave comienza a operar? ¿Qué es el racionalismo y qué características del pensamiento se dejan de lado cuando se pone como foco la razón? En tercer lugar, ¿qué es el Renacimiento y cómo se vincula con la Reforma Protestante? Cuarto, ¿cuál es la revolución? ¿Cuál es la relación entre la revolución industrial y el liberalismo económico? ¿Cuáles son las principales críticas del marxismo? Y en quinto lugar, ¿qué es la globalización y qué hecho desencadena el fin del mundo bipolar? Continuamos con la bolilla número 4, con nuestro bonus track de 5 preguntas. En primer término, ¿cómo explican Comte, Durkheim, Weber y Marx el funcionamiento de la sociedad y el orden social? ¿Y en qué se diferencian? ¿Cuáles son sus principales diferencias en sus enfoques? En segundo lugar, ¿de qué manera la familia, la educación y el mercado participan en la socialización de los individuos? ¿Cuál es la principal crítica en este sentido al modelo liberal? ¿Cómo se vinculan, esto como tercera pregunta, cómo se vinculan el capitalismo, la industrialización y la propiedad privada? En cuarto término, ¿cómo cambian las formas de ejercer el poder y el control social con el desarrollo tanto de la tecnología y de la sociedad y la sociedad de información? Y por último, cómo los estudios feministas y de perspectiva de género cuestionan y amplían las interpretaciones tradicionales de la sociedad. Bolilla número 5. ¿A qué se refiere el concepto de Estado y a grandes rasgos qué concepciones diversas fue teniendo? En segundo lugar, ¿qué rol cumple el constitucionalismo en la concepción de un Estado? En tercer término, ¿qué funciones tiene el derecho en relación al Estado? En cuarto lugar, ¿cuáles son las características de un Estado liberal, de un Estado de bienestar y de un Estado neoliberal? Y en último lugar, ¿cómo se vincula el concepto de globalización con el Estado en la era moderna? Continuamos con la bolilla número 6. En primer lugar, ¿qué es el derecho? ¿Qué son las ciencias sociales? En segundo lugar, nuestro segundo punto que nos proponemos, ¿cómo se vincula el derecho con otras ciencias? Como tercera pregunta, ¿qué diferencias claves tiene el derecho positivo y el derecho natural? ¿De qué viene cada uno? Seguimos con ¿qué son los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos humanos? Y por último, ¿qué fuentes tiene el derecho y cómo podemos clasificarlo? Seguimos con la bolilla número 7. En primer lugar, ¿cómo se constituye el Estado en la República Argentina? Y a grandes rasgos, ¿qué confrontaciones y procesos históricos llevaron a la consolidación de una forma de Estado en el país? En segundo lugar, ¿qué importancia tiene el artículo 1 de nuestra Constitución? Como tercer punto, con respecto a la división de poderes, ¿qué características tiene cada uno de ellos? Como cuarta pregunta, ¿qué rol cumplen las provincias y los municipios en el federalismo argentino? Última bolilla de la cátedra 1, bolilla número 8.
¿Qué implica ser abogado y qué importante función social cumplen? En segundo lugar, ¿qué incumbencias tienen? Como tercera pregunta, ¿qué principios y normas constituyen la ética profesional del abogado? En cuarto lugar, ¿qué potestades tiene un procurador? Y como última pregunta, ¿qué problemáticas surgen a raíz de la digitalización? Bueno, este fue nuestro bonus track de 5 preguntas por bolilla de la cátedra 1 de la primera materia, la que están cursando en el mes de febrero, en la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. Esperamos que les haya servido tanto esta herramienta como los videos que ustedes ya tienen en el canal de YouTube. Eh, Ustedes saben que es una herramienta para ayudarlos tanto en sus cursadas como en sus parciales. Esperamos que tengan todos los éxitos y bueno, esta es tu primera materia con Megaphone.